Ahora sí, volvemos a saludar. Buenas tardes para todos. Para todas ahí, Mónica puso la cámara. Hola, Mónica. Eh, Clase número 6 de coparticipación. Eh, Recién estábamos charlando en general sobre, bueno, sobre cómo veníamos pensando la materia, pensando la bibliografía y que nos sirva obviamente sobre algunas problemáticas que tenemos en el presente. Y me interesa marcar un punto en esta clase que me parece muy importante, porque la clase pasada terminamos con el texto de Gibson y Faletti, terminamos con las presidencias históricas, terminamos, no terminamos nada, pero hicimos una descripción muy general acerca de el desarrollo de esas presidencias históricas. Me acuerdo que Lucía marcó la revolución de Buenos Aires de 1874 y el, el ejército nacional que se impone sobre esa sublevación que se da en Buenos Aires en la cabeza de Mitre. ¿Y por qué son importantes esas presidencias históricas? Que vamos a nombrarlas, pero ya la venimos nombrando, la nombramos otra vez. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y llegamos a una fecha que es 1880. Y me parece muy importante 1880, por dos cuestiones. Porque nos conecta con todo lo trabajado hasta la clase de hoy, con todo lo trabajado en el periodo que se abre a partir de 1820, con las autonomías provinciales y todo ese periodo histórico, donde estuvimos hablando diferentes proyecciones o intentos de proyección nacional, Rivadavia, Rosas, Caseros, Mitre, eh, y 1880, a su vez, nos va a conectar con todo lo que va a venir en el siglo XX. O sea, la clase de hoy terminamos el siglo XIX y entramos de lleno al siglo XX. Es muy importante entender 1880. ¿Por qué? Porque desde la primera clase que yo siempre les hago esta pregunta. ¿Tenemos Estado Nacional? Y en 1820 decíamos, no, Estado Nacional no, tenemos estados provinciales. Y hablábamos acerca de los tipos de estados provinciales. No era lo mismo la Buenos Aires de 1822-26 que Salta en 1826. Lo vimos, hicimos mucho énfasis en eso. Y nunca llegamos a decir tenemos Estado Nacional. Por lo tanto, no tenemos Estado Nacional, no tenemos Estado federal, y bueno, y cómo se reparte lo que se genera, si no, no hay ninguna forma, ningún esquema institucional a nivel nacional. A partir de Caseros, a partir de la Constitución de 1853, con el texto de Gibson y Faletti, bueno, tratamos de dar una explicación a por qué en 1880 sí tenemos ahora Estado Nacional y Estado Federal. Particularmente el texto responde a la pregunta de, ahora tenemos Estado Federal en 1880. No me acuerdo qué tanto dijimos del texto de Gibson y Faletti. Sí me acuerdo que yo les leí algunas partes del texto, pero lo importante de ese texto es cuáles son las conclusiones a las que llegan los autores. Bueno, evidentemente, la construcción del federalismo en Argentina dista mucho de lo que dice la teoría en base a la conceptualización que había hecho Ricker, que era un pacto racional entre diferentes estados partes de la Unión. Había ahí un pacto donde se cedía soberanía para constituir una federación. ¿Por qué? Porque había incentivos a acceder al pacto federal. Y bueno, los autores dicen, estamos muy lejos de eso. Acá lo que pasó fue un periodo prolongado
de violencia, de sublevaciones, de guerras internas, de conflictos resueltos por la violencia, y en ese contexto de violencia civil, la configuración de un Estado federal servía como un esquema institucional a partir del cual las provincias, bueno, podían, podían acceder con agrado a formar parte de la federación en la medida en que iban viendo cómo se resolvían los conflictos entre las propias provincias. Y dijimos esto sí me acuerdo, que tal vez las provincias que en su primer momento no querían para nada una centralización, eran las primeras con la remera de la descentralización del poder, vieron que con un Estado federal, con una federación, les convenía la centralización, porque la centralización, y cuando digo la centralización me refiero al Estado federal, bueno, se imponía por todas las provincias por igual. Este es el corazón del argumento y es a lo que llegan los autores con la tercer tipología o la categoría para pensar la evolución del federalismo, que es el federalismo centralizado plural. El Estado federal se impone por todas las provincias, sobre todas las provincias, por Buenos Aires y por el resto por igual. Mientras que cuando no había federación, había una descentralización, pero de hecho había una provincia que era hegemónica frente al resto. ¿Se entiende esto? Este es el argumento central del texto. ¿Y por qué son importantes las presidencias históricas? Porque en esas tres presidencias y con Roca se consolida el Estado Nacional, se mueve las fuerzas políticas que acceden a las instituciones federales. Lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a decir para que quede recontra claro. Mitre, luego de Pavón, hablamos de Pavón, entre 1862 y 1868, es quien ejerce la presidencia de la nación. Y cuando decimos Mitre, permítanme decirlo de esta manera, pero no es tan simple siempre, no es tan determinista todo, pero Mitre representa los intereses mercantiles, comerciales de Buenos Aires. Y esos intereses van a estar en las instituciones nacionales. Y Mitre empieza a consolidar el Estado Nacional. Y cuando hablamos de consolidar el Estado Nacional, nos referimos puntualmente a desarrollar un ejército permanente y un ejército nacional. ¿Para qué? Para que se pueda imponer a los ejércitos provinciales. Porque un aspecto central del Estado Nacional es que tiene que haber uno que imponga la violencia legítima, no varios, uno solo, y es el Estado Nacional. Si el Ejército Nacional no se puede imponer en 1874 frente al ejército de Mitre cuando se rebelaba, como había dicho Lucía, y bueno, claramente ahí le está faltando algo central al Estado Nacional. Pero no es solo eso, también yo les hablé de las instituciones federales, del Congreso, de la Corte, de la Ley 47, 48, todo esto dijimos en la clase pasada. Estoy haciendo como un reconto para entrar a 1880. Y me gustaría decir esto, el Estado que se consolida en 1880, finalmente, no es que es un tipo de Estado, hay diferentes tipos de Estado, es Estado, pero la fisonomía, la estructura que va a tener ese Estado nacional va a ser producto de todos los conflictos y tensiones que se van a cristalizar en ese orden que se impone en 1880. ¿Correcto? Porque no es lo mismo el orden
que se impone en 1880 que tal vez el de 1862-1868. 1880, asócienlo con el gobierno del PAM, Partido Autonomista Nacional. Seguramente lo escucharon alguna vez, el Partido Autonomista Nacional. ¿Qué era el Partido Autonomista Nacional? Era una alianza de diferentes élites regionales o provinciales, alianzas de las élites de la región pampeana, de la región del Cuyo, de la región del norte, ¿sí? Y esa alianza entre las diferentes élites provinciales va a formar el Partido Autonomista Nacional, que se va a imponer en las instituciones federales. ¿Qué quiere decir que se va a imponer en las instituciones federales? Bueno, que básicamente cómo se elegía el presidente a partir de 1862 con un colegio electoral, ¿de acuerdo? Bueno, esos electores iban a elegir al presidente de la nación. Ahora, esos electores se los votaba en las diferentes provincias. Y en las diferentes provincias nosotros algo dijimos acerca del voto restringido, no solo restringido, sino bastante limitado. Por lo tanto, en las provincias, en las élites provinciales, la disputa era qué liderazgo iba a tener quien pueda ejercer el cargo de presidente del partido. Y ahí estaban las disputas entre la visión de Mitre y la visión del PAM, que finalmente se impone el Partido Autonomista Nacional en 1880, luego de una batalla, la de Carlos Tejedor de 1879. Así llegamos a 1880. ¿Y por qué les decía que conecta con el siglo XX? Bueno, porque este orden social, que seguramente alguna vez habrán escuchado como del tipo oligárquico, liberal, conservador, todos los términos son debatibles y discutibles y no me interesa mucho entrar ahí, pero el título sería El régimen oligárquico, liberal, conservador, que tiene como modelo de crecimiento una economía abierta, que mira el mercado internacional, que mira la Europa. Ese sería el título. Mucho no me interesa entrar ahí, me encantaría, pero nos vamos de tema. Sí que es lo que me interesa. La pregunta, en este orden que se impone, la pregunta por quién tuvo y tiene voz y voto en este orden que se va constituyendo. ¿Quién tiene lugar en las esferas de participación y decisión política para constituir este orden? Porque después, en la medida en que quienes forman parte de la cosa pública, quienes forman parte de la república y los debates y las discusiones y las conversaciones de lo público, bueno, se van a sentir parte e incluidos en los beneficios que se van a derivar de ese orden. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es muy importante, porque si partimos de este régimen oligárquico, liberal conservador, con una economía abierta, de crecimiento de una economía, en el siglo XX, evidentemente, la sociedad se va a ir complejizando y otros sectores van a querer formar parte de estas discusiones y estas decisiones de la cosa pública. Y de una economía abierta, insertada en una economía internacional, vamos a pasar a una economía cerrada con el título Industrialización por sustitución de importaciones. No me interesa mucho discutir en términos económicos las diferencias de uno y otro modelo, sino quiénes son los actores sociales, los sujetos sociales que empiezan a formar parte y exigen formar parte de la discusión.
Evidentemente, la sociedad se va politizando y en la medida que se va politizando, en estos términos, politizar en el sentido de querer participar, exigir participar de las decisiones públicas. Se va politizando y se va complejizando. ¿Se entiende por qué yo digo que 1880 nos conecta con el siglo XIX y contra el siglo XX? Porque la estructura social que podríamos verla en el censo de 1869, que tenemos 1,8 millones de habitantes en 1869, para 1914 vamos a tener 8 millones de habitantes. Eso es un cambio demográfico, urbanístico terrible, que ninguno de los presentes tenemos idea concreta de lo que significa. Pero imagínense que de 1869 a 1865, ahí hay casi 10 años, se duplicó la población. Imagínense qué pasaría del 2020 al 2030, que de 40 seamos 80 millones. Y, y un 20% extranjeros por inmigraciones. Es como un cambio total en la demografía. Todo eso se va complejizando. Y sectores que para 1869 estaban por fuera de la discusión pública, en el siglo XX van a querer formar parte de la discusión pública y van a exigir y van a tener sus medios y sus herramientas para ser visibilizados. ¿Por qué digo todo esto? Porque recuerden lo primero que yo les dije de esta materia y les di los textos para que lean un artículo que nosotros tomamos distancia de las miradas institucionales, las miradas que dicen, bueno, acá el problema es que no se sigue lo que prescribe la norma. Lo que nosotros queremos decir, tomando distancia, no es la norma no sirve para nada, sino entender la norma situados históricamente, entender cómo se llega a esa norma a partir de una conflictividad previa, y esa norma va a ser la cristalización de tensiones y conflictos que se resuelven por la violencia en este periodo, por la violencia, y se impone un nuevo orden y se expresa en diferentes instituciones, diferentes normativas. Eso es lo que nosotros queremos marcar. Por eso, para mí, 1880 es muy importante. Para que te una idea, para 1880, que ya dije, éramos 1,8 millones de personas, quienes votaban era el 1,7% de la población. 1,7% de la población. Ya de por sí, vamos a redondear, vamos a 2 millones. Las mujeres no votan, nos vamos en 2 millones, y ya de por sí los analfabetos no votaban, que en el censo de 1869 el 71% eran personas analfabetas. Ahí descartamos un sector importante, esos 2 millones que teníamos. Y después de todos estos requisitos, el voto no era ni obligatorio ni secreto, ustedes saben cómo era el voto hasta la ley Sáenz Peña de 1912, ¿correcto? A mano alzada, a voz cantada, con lo cual había que estar ahí en el fondo del interior, frente ahí a un cacique local y atreverse a votar en contra de que unos esperaban que voten. O sea, las credenciales democráticas de todo este orden fueron muy bajas, Entonces, dicho toda esta introducción de contexto en 1880, vamos a lo que nos convoca, que es nuestro eje de estudio. Si finalmente tenemos Constitución Nacional y Estado Federal, ahora nos toca, igual ya habíamos leído la Constitución del 53, pero la habíamos leído en 1853, donde no teníamos Estado Nacional. Ahora tenemos Estado Nacional y podemos leer la Constitución de 1853.
Y si tenemos que pensar, bueno, ¿cómo la sociedad argentina se organizó para distribuir lo que recaudaba en 1880? Vamos a la Constitución y ahí encontramos el primer concepto de los autores que tienen para referencia, que es una separación estricta de fuentes. ¿Qué significa una separación estricta? Lo agregué yo, creo que el autor dice separación de fuentes. ¿Qué significa una separación de fuentes? Que queda claro qué le corresponde tanto a nación como a provincias. Está claro cómo va a recaudar nación y lo que le corresponde a nación y qué es lo que le corresponde a las provincias y lo recauda a provincias. Está claro. ¿Y dónde está dicho? En la Constitución. Entonces, a ver si esto sale, porque estoy con dos monitores. Voy a ver si puedo compartir pantalla, pero si lo sigo viendo. ¿Qué ven ahora? Se ve un power. Un Power, Constitución de 1853. Y si yo hago así, ¿siguen viendo la misma página o se modificó? Sí, se modificó. No, Perfecto. sí, está bien, sí, sí, se modificó. 1853. Ya habíamos hablado de los artículos de 1853. El 1, el 4, el 64. Estos son los principales. Después yo les había agregado el artículo 6 de intervención federal, que hablamos de la intervención federal, y el artículo 101, 102 y 103, que son los actuales 121, 122 y 123. Eh, bueno, ¿qué dice el artículo 4? El gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación de las aduanas, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, acá hay una coma, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Entonces, el gobierno federal fondea al Tesoro Nacional a partir de estas fuentes. Está dicho. Y en el 64, sobre las atribuciones del Congreso, ¿qué hace? ¿Qué hace el Congreso como parte de las autoridades federales? Legislar sobre las aduanas y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ella. Impone contribuciones directas por tiempo determinado. Impone contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Confederación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Entonces, por el principio de taxatividad y residualidad, que creo que lo hablamos en su momento o lo habrán estudiado en una clase de federalismo en Derecho Constitucional, ¿qué le corresponde a las autoridades federales? Todo lo que el principio de taxatividad, todo lo que explícitamente está dicho en la Constitución Nacional y todo lo que no está dicho, ¿a quién le corresponde? A las provincias. Por lo tanto, la Constitución acá está dicho explícitamente que a las autoridades federales, al Congreso le corresponde legislar sobre las aduanas. La caja, el ingreso, las contribuciones por parte de las aduanas le queda a las instituciones federales, a las autoridades federales. No hay duda de eso. La aduana queda en la federación, en el Estado federal. No hay dudas. ¿Qué serían la aduana? ¿Impuestos de qué tipo? ¿Se acuerdan en la clasificación que dijimos? Impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos progresivos, impuestos regresivos. Los impuestos por aduana son impuestos a las transacciones comerciales, por importación, y en el siglo XX van a ser por exportación. Pero en 1880 el Estado federal entra por importación un producto de Manchester, ¡puc!, recauda el Estado federal. Impuesto es un impuesto de tipo indirecto, pero externo, así se entiende. Es un impuesto externo.
¿Qué le corresponde a las provincias? Todo lo que no está dicho acá. Todo. ¿Y qué es todo? Bueno, impuestos internos, directos, indirectos. Eso no está dicho, pero podríamos decir que eso le corresponde a las provincias. ¿De acuerdo? Y después a la nación también le corresponde contribuciones que serían impuestos directos, pero de forma extraordinaria. Y ahí lo dice, por tiempo determinado, cuando la defensa, seguridad y bien general del Estado así lo exijan. Eso es una facultad extraordinaria. De forma ordinaria, las contribuciones directas le corresponden a las provincias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo podría haber hecho un cuadrito que no lo hice. Es muy importante que se separen para 1880 de dónde recauda el Estado federal, de acá, de dónde recauda por impuestos externos, aduana, y después impuestos internos directos de forma extraordinaria, inciso 2 del 64. Y después, en otra parte, y provincias, ¿cómo recauda? Bueno, recauda impuestos internos, directos e indirectos. Y así se ingresan los recursos tanto a nación como a provincias. Eh, ¿Estamos con esto? Esto es central. Para que se den una idea, para que se den una idea, de todos, y agrego, fíjense que ahí dice, eh, para 1880, esto es importante, ¿cuántas provincias existen en el Estado federal? ¿Se acuerdan los 13 ranchos que decía Buenos Aires y la capital federal? Con lo cual, los 13 ranchos, Buenos Aires y la capital federal, que ya es un estado, es una ciudad federalizada a partir de 1880. Entonces, contábamos y ahí llegamos a 15, ¿de acuerdo? Y el resto, los otros territorios son territorios nacionales. A partir de 1864, creo que en el gobierno de Mitre hay una ley donde se nacionalizan todos los territorios. La ley dice algo así: todos los territorios que no forman parte de la jurisdicción de una provincia son territorios nacionales. Para que se ubiquen en 1880, ¿cuáles son esos territorios nacionales? El sur, o sea, la conquista al desierto, la campaña al desierto del sur, Patagonia, y norte, toda la parte de Formosa, Chaco, Misiones. Para que sea una idea, todos los territorios nacionales en esa época forman más o menos, yo lo tenía como dato, el 40% de todo el territorio de la Argentina. Son territorios enormes que caen dentro de la jurisdicción del Estado Nacional. Por lo tanto, por lo tanto, cuando hablábamos de qué recauda el Estado federal y estábamos hablando de las aduanas, 64.1 y de forma extraordinaria el 64.2, tengan presente que también el Estado federal, con impuestos internos, puede recaudar en los territorios nacionales porque es su jurisdicción. El problema es que en los territorios nacionales hay muy poca, escasa población. No tengo el dato, estaría bueno investigarlo, pero no sé cuánto recaudaría en los territorios nacionales. La gran parte es los ingresos que recauda de la aduana.
¿Está bien? Así que ahí les agregué como un tercer eje de recaudación y reparto para 1880. Entonces, repasando, nación, puerto y de forma extraordinaria internos directos, provincia, internos directos indirectos, territorios nacionales, Estado, es jurisdicción del Estado federal. Así estamos en 1880, primer gobierno del régimen oligárquico liberal conservador, Roca, del 80 al 86 lo tienen a Roca. Roca, que dijimos que era tucumano, y después de Roca, para que vean también este movimiento de fuerzas en las instituciones federales, que de Mitre pasamos a San Juan, de San Juan fuimos a Tucumán, de Tucumán nos quedamos en Tucumán en Roca, Avellaneda de tucumano, Roca era tucumano, y después de Tucumán, después de Roca, ¿quién viene? ¿Alguien sabe? ¿Gobierno de quién? Juárez Selman. Que Juárez Selman era cordobés. Juárez Selman, que además que era cordobés, era el cuñado de Roca, o sea, quedaba todo en familia. Bueno, le pasan cosas durante la presidencia de Juárez Selman que a nosotros nos interesan. ¿Qué es lo que pasa que a nosotros nos interesa? En 1890, anótense esta fecha, 1890, hay una crisis que se origina en Argentina, que impacta en la Baring Brothers de Londres y que repercute a nivel internacional. Un quilombo bárbaro generamos. Quilombo bárbaro. Lo voy a decir muy general para que se entienda. Más o menos, esto es así. Cuando yo les dije que el modelo de crecimiento estaba basado en una economía abierta, que lo van a encontrar como en cualquier libro de historia, el MAE, modelo agroexportador, bueno, llegaban inversiones que se asentaban en los ferrocarriles, en los frigoríficos y en la industria agropecuaria, pero a base de aumentar la frontera agrícola, es decir, constantemente estar expandiendo la frontera agrícola y constantemente estén llegando inversiones. Así se sostenía el MAE. Entonces, desde 1880 hasta 1890, la Argentina, la economía argentina se endeuda, pero siempre con yo me endeudo porque mañana te voy a poder pagar. Yo me estoy endeudando para expandir la producción agropecuaria. Yo me estoy endeudando ahora para ampliar los ferrocarriles, para poder conectar la producción de Cuyo y que se pueda insertar en la economía pampeana y poder producir y meter en los mercados internacionales. O sea, yo me estoy endeudando hoy, pero quédate tranquilo, le decíamos a los inversores, quédate tranquilo que mañana yo te voy a pagar. ¿Y los inversores qué hacían? Te prestamos. ¿Por qué? Porque vemos que son solventes. ¿Qué significa que son solventes? Que por más que yo sea deudar, yo puedo pagar los intereses actuales y los intereses futuros. Eso siguió sin ningún problema hasta que en 1890 hubo un quiebre y los acreedores de Londres se empezaron a pensar que estos muchachos no son solventes, no van a poder tener capacidad de pago. Y ahí se cayó el castillo de naipes. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Por qué influyó mucho en nuestra economía eso? Porque el banco de la Baring Brothers tenía colocado en la economía argentina el 50% de su portfolio de inversiones. El 50% estaba colocado en la Argentina.
Y para 1890 Argentina no estaba demostrando solvencia, con lo cual el banco de la Baring Brothers en Inglaterra empezó a tener problemas para poder mantener su solvencia, porque tenía el 50% de sus activos metido en un lugar donde no se lo podían devolver. El Banco de Inglaterra tuvo que salir a rescatar al Banco de la Baring Brothers. Y todo eso generó en el ámbito internacional una situación de especulación y desconfianza, voy a admitir a Eliana Jiménez, en todo el sistema financiero. Entonces, ¿qué hizo eso? De una crisis local en Argentina repercutió en el sistema financiero de Inglaterra y el sistema financiero de Inglaterra repercutió en el sistema financiero internacional. Y eso generó una recesión internacional. Y si hay una recesión internacional, eso impacta finalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿en qué? En los precios de los commodity y en la posibilidad de importación y exportación de nuestras mercancías, que por las importaciones es de donde el Estado federal se fondeaba. Por lo tanto, si eso entra en crisis, ¿qué es lo que finalmente a nosotros nos entra en crisis? El fondeo del Estado federal. ¿Se entendió cómo llegué a decir, en 1890 el Estado federal no es que se quedó sin recursos, pero le bajó creo que en un 40% los ingresos federales? ¿Por qué? Porque por la aduana bajaban los recursos de los impuestos que se recaudaban por la importación. Entonces, el Estado federal en 1890 tiene una crisis de caja. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Estado federal? Cuando digo el Estado federal, digo la presidencia nacional. En principio, a Juárez Selman sale volando, hay una revolución, se constituye la Unión Cívica, que después se divide en la nacional, en la radical, hay un montón de cosas para decir, pero lo que nos interesa a nosotros es que Juárez Selman sale eyectado y accede a la presidencia el vicepresidente de la nación, que es Pellegrini. Y Pellegrini en su discurso dice, no tenemos plata, no tenemos plata, tenemos que buscar cajas. ¿Y de dónde sale esa caja? Es la primera vez que leyes nacionales van a recaudar impuestos internos directos e indirectos. Atención, porque los impuestos internos directos, la Constitución lo facultaba al Estado federal en tiempos de defensa, seguridad común y bien general. Perfecto. O sea, está claro que impuestos internos directos el Estado federal está facultado. No está nada dicho de los impuestos internos indirectos. No está dicho de los impuestos indirectos. Por lo tanto, si no está dicho, no le corresponde al Estado federal. Pellegrini, con leyes nacionales, va a empezar a recaudar por impuestos internos indirectos. Por ejemplo, al consumo de tabaco, al consumo de alcoholes. Entonces, ahí, y con la bibliografía que tienen de referencia, es cuando se traslada la separación de fuentes que vimos recién a una doble imposición. De hecho, hay una doble imposición de fuentes tributarias, no de derecho, de hecho. Y esto es un problema. ¿Por qué? Y porque contribuyentes pagan dos veces lo mismo. Eso es doble imposición. A nivel provincial se está imponiendo un tributo al consumo de alcohol y tal vez a nivel nacional se impone un tributo al consumo de alcohol. Esto no quiere decir que todos los impuestos estaban duplicados, pero se empieza a construir una telaraña muy compleja donde hay diferentes impuestos provinciales
y diferentes impuestos nacionales que tributan lo mismo y hay una doble imposición de hecho. ¿Cómo logra Pellegrini en su discurso en el Congreso salir del debate de, che, eso no está habilitado constitucionalmente? Pellegrini, después se lo voy a pasar, no se refiere a impuestos indirectos, se refiere a impuestos internos. Y con esa denominación trata de salir del problema, de que impuestos indirectos no estaba facultado el Estado federal para poder, eh, para poder recaudar. ¿Estamos bien? Sigo, porque ahora se empieza a complejizar, pero ¿qué es lo que, además de todo lo que dije en la introducción, no se puede pensar el esquema de recaudación y distribución sin consideraciones tanto locales como internacionales del ciclo económico? El ciclo económico es un elemento central para pensar qué es lo que pasa con nuestra normativa de coparticipación. Cuando las vacas son gordas, evidentemente los acuerdos, como decía Manuela, capaz cuando las vacas son gordas los acuerdos son más fáciles. Cuando las vacas son flacas, empiezan los problemas, porque hay que rascar la olla, de donde se mantienen las estructuras nacionales, provinciales, y cómo se mantiene el aparato burocrático federal. Yo le subí en el WordPress un texto opcional, que ustedes lo tengan como referencia, para que les sirva como referencia histórica de todo el periodo del 80 al 30, que es un texto que uso yo en la maestría de economía de Rapoport. Lo tienen a Rapoport, es un historiador económico, pero que te habla de todo. No es solo de economía, de la cuestión social, las instituciones, la política. Es un manual enorme, que ténganlo como referencia porque encuentran de todo. Y yo que soy amante de los datos, hay de todo. Se lo subí en el WordPress. Hay son 6 tomos. Yo le subí el primer tomo. Se lo voy a ir subiendo a medida que vayamos avanzando en los periodos. Y también le subí un fallo, que es el fallo Sociedad Anónima Mataldi contra Buenos Aires, en 1927. ¿Cómo llegamos a 1997? Llegamos con esta doble imposición de hecho. Así llegamos a 1927. Entonces, el periodo largo es, para que se ubiquen, 1810, 1852, 1852, 1880, esos serían los periodos de largo plazo. 1880, 1935 es ese otro periodo de largo plazo. 1880, 1935. En 1935 tenemos finalmente las primeras leyes no se van a llamar así en esta época, pero son los antecedentes de las leyes nacionales de coparticipación. Y el periodo corto es el que estamos viendo ahora. 1890, 1880, 1890, separación de fuentes, 1890, 1935, doble imposición de hecho. ¿De qué se trata el fallo Sociedad Matali contra la provincia de Buenos Aires? Es un fallo que yo lo leí creo que 20 veces, me costó muchísimo entenderlo. Pero, ¿alguien leyó el fallo? ¿Sabe más o menos de qué se trata el fallo? ¿O Yo no. Yo más o menos sí. quién dijo más o menos? Yo, No sé quién dijo, no estoy viendo nada. Natalie, ¿Te animás a decir algo? era que había como que la provincia estaba queriendo imponer un impuesto como de aduana interna sobre el transporte de alcohol.
si no me Sí, equivoco. Y tenía la quedó. doble imposición del nacional con el de la provincia. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Y que no podía obstaculizar el comercio interprovincial, porque no podían crear Bueno, aduanas internas. sí, claro. El, el fallo, el fallo, empiezo por lo general. Se plantea, acá lo tengo. Miren, acá tengo información de todos los censos. Esto lo saqué del fallo, copié y pegué. La sociedad anónima cuestionaba un impuesto provincial que se le había cobrado. Entonces, la sociedad anónima Mataldi está reclamando que le reintegren plata que ya pagó de años previos. Esto es en 1927. Esto está en el fallo, pero creo que de 1912, creo, o 1916, es que Mataldi viene pagando impuestos provinciales. Y entonces en el 27 judicializa y demanda que la provincia de Buenos Aires le reintegre todo eso que pagó. ¿Por qué? Porque dice que no puede haber dos impuestos sobre el mismo objeto de tributación. ¿Por qué? Porque Nación, ya había un impuesto nacional el, el- sobre el objeto de tributación que no era solo un impuesto de comercio, sino era un impuesto de comercio e industria, pero no se metan mucho con la especificidad del fallo, sino que la empresa está buscando que se invalide el impuesto provincial, ¿sí? Y que la provincia le reintegre la plata. La cuestión central era si los impuestos internos, tanto nacionales como provinciales, se excluyen mutuamente, nación o provincia, tiene que haber uno solo, o pueden coexistir dentro del régimen impositivo de la Constitución. Final. La Corte resolvió que los tributos indirectos pueden ser establecidos tanto por la nación como por las provincias en ejercicio de las facultades concurrentes. Acá es el fin de la película. La Corte en 1927 está legalizando de derecho la concurrencia de tanto nación como provincia para poder reglamentar los tributos. Ahora, primero hay que ver los argumentos de la Corte y después esto que estaba diciendo Nathalie de los impuestos interprovinciales o creo que dijo aduanas interiores. Yo había puesto, esto lo agregué yo, lo que está en rojo lo agregué yo para que salga la aclaración. El cuento es este. Lo voy a decir con mis palabras, pero todo lo que voy a decir está en el fallo. La provincia de Buenos Aires cobraba un impuesto sobre el total de ventas. ¿Sí? No sé, se facturaba 1.000 pesos y la provincia de Buenos Aires, sobre esos 1.000 pesos, había una tasa que cobraba de impuesto provincial, el 10%. El 10% de 1.000, 100. Provincia de Buenos Aires cobraba 100 pesos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que sobre esos 1.000 pesos ya había impuestos nacionales. Por lo tanto, indirectamente, la provincia estaba cobrando y estaba recaudando en base a impuestos nacionales, porque era sobre el total, sobre los 1.000, no sobre el costo que correspondía a la producción en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, la Corte en el fallo declara
declara inconstitucional la ley provincial del impuesto nacional. ¿Está bien? Declara inconstitucional. O sea, le dice a la provincia de Buenos Aires, reintegra todo lo que cobraste y dáselo a la sociedad Mataldi. Declara inconstitucional la norma provincial. Ahora, lo importante del fallo no es esa resolución, sino lo que se dice en el fallo, que es que le abre la posibilidad para la concurrencia de nación y provincia para los impuestos indirectos y directos. Eso es la trascendencia del fallo. Porque le puede llegar a confundir que ustedes digan, ¿cuál es la resolución final? Que se declara inconstitucional la norma provincial. Pero pará, escúchame, si las provincias conservan todo lo que no fue delegado en la Constitución a los Estados federal, y dentro de todas esas atribuciones es impuestos internos. Vos ahora me estás diciendo que la Corte declara inconstitucional una norma provincial, de un impuesto provincial. Es correcto, pero eso no quiere decir que las provincias no puedan recaudar internamente, porque la Corte no dice eso. Lo que está diciendo la Corte es que la norma provincial, el impuesto provincial, se extralimita en las funciones de la provincia de Buenos Aires, porque excede la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, porque el impuesto era entre jurisdicciones, ¿sí? El impuesto de comercio, que decía la compañera recién, era entre diferentes jurisdicciones, y la provincia de Buenos Aires no puede legislar en impuestos entre diferentes jurisdicciones. Eso dice la Corte. La Corte no dice que la provincia de Buenos Aires no está facultado en legislar en materia impositiva localmente. Por eso yo agregué, este rojo lo agregué yo. Ahora voy a leer lo que dice la Corte, pero este rojo lo agregué yo. Las provincias no pueden extender su poder tributario más allá de sus límites territoriales. Pero la Corte no está diciendo que la provincia de Buenos Aires no puede legislar en materia impositiva localmente. Por lo menos anótense esto en los apuntes y después tal vez queda más claro cuando lean el fallo. Pero es muy importante que les quede claro eso. Ahora, vamos a leer lo que dice la Corte. Que la impugnación de inconstitucionalidad formulada por la sociedad actora a la ley impositiva de que se trata se funda en primer término y en general en la improcedencia de los impuestos internos provinciales cuando recaen sobre materias gravadas por un impuesto interno establecido por la nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales. Y a su vez, la defensa demandada sostiene que en todo caso son los impuestos internos federales los que afectan al régimen constitucional impositivo de las provincias, y que las cláusulas pertinentes de la Constitución no pueden interpretarse sino en el sentido de que las facultades que al respecto se atribuyen a la nación dejen a salvo las que le corresponden correlativamente a las provincias, planteándose así una vez más la debatida cuestión consistente en determinar si los impuestos internos nacionales y provinciales se excluyen o no, o pueden coexistir dentro del régimen impositivo de la Constitución. Esto sigue siendo redundante. Esto, lo que está en negro es lo que le marqué para ustedes. El poder impositivo del gobierno central a este respecto, así como la potestad concurrente de los estados para establecer los mismos gravámenes sobre la misma materia imponible, o sea, nación, provincia, misma materia, se ha derivado de la inteligencia atribuida a la cláusula 4 del artículo de la Constitución. Ahora lo volvemos a leer, que ahí es el argumento central del fallo. ¿Qué dice? Por ahí está cortado, lo voy a leer acá. El gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro formados del producto de derecho de importación y exportación, del elevamiento de la ocasión de tierra de propiedad, de la renta de correos,
de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Ahí el artículo 4 de la Constitución está diciendo de forma amplia que el Congreso está facultado en poder legislar en las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente se imponga a la población por parte del Congreso, de la Confederación del Congreso General. No dice nada de impuestos directos e impuestos indirectos, habla sobre las demás contribuciones. Hola, no soy yo. Hola. Sí, no se escucha ahora. Parece que el profesor acaba de salir, no sé. Se tildó. Sí, pareciera. Yo tengo tildado. Acá volví. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Me Sí, quedé sí, sin ahora. luz. No puedo poner la cámara porque me quedé sin luz. Voy a ver si puedo seguir así. ¿En qué estábamos? Estábamos leyendo el fallo. Voy a poner compartir Sí, pantalla. cuando empezaste a leer el fallo, el ratito se te cortó. Acá están viendo mi fondo, ¿no? Sí, Ahí tu está. escritorio. Bien. Ahí está. Estábamos con el artículo 4. Sí. Hablábamos de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente puede imponer el Congreso General. Interpretándose por consideraciones de orden jurídico y fundamentos de carácter económico, que si bien dicha cláusula no encierra una delegación de poder expreso a favor de la nación, contiene la facultad implícita. ¿Qué es la facultad implícita? Esta parte de las demás contribuciones, la facultad implícita de crear y percibir los referidos impuestos federales al consumo, los que tiene ya sobre sanción legal la consagración de los hechos en el largo periodo de su funcionamiento. No se escucha de vuelta, me parece. ¿Eh? Sí, sí, tal cual, no se escucha. Sí, se cortó.
Bueno, no sé qué pasó, porque ahí se me volvió a cortar. Eh, ¿Hasta dónde me perdí? ¿Hasta dónde quedé? Y estábamos Creo- viendo ahí en la parte del fallo que eh, en el artículo cuarto era el que le daba fundamento legal, artículo cuarto de la Constitución, en tanto que la Corte admite la concurrencia de facultades legislativas en materia impositiva, tanto a la nación como a las provincias. Ok. El artículo, la inteligencia, la interpretación del artículo 4 en esos términos de las demás contribuciones es a partir de la cual la Corte, y no solo ese término, sino lo que dice en la oración siguiente o en el párrafo siguiente, que esto de hecho desde 1890 leyes nacionales contribuían a organizar los impuestos internos indirectos como facultad de las autoridades federales. Desde 1890 había la facultad de las autoridades federales para legislar en materia impositiva impuestos internos. El problema de todo esto es que en esta doble imposición de hecho que se legaliza y legitima la Corte en 1927, bueno, en 1935, ¿qué se va a hacer? Se va a reorganizar para evitar la duplicación de la materia tributaria. Y con el fin de reorganizar todo, es que se va a centralizar esa organización en el Estado federal. Las provincias van a aceptar que las autoridades nacionales, o sea, el Congreso Nacional, a partir de leyes nacionales, organice qué impuestos nacionales sobre qué objetos a tributar. Todo lo organiza nación. Las provincias ceden y cuando se aprueba la ley nacional, eso se va a aprobar en las legislaturas provinciales, ceden y se comprometen a eliminar todos los impuestos provinciales que puedan duplicar lo que se esté legislando en materia nacional. Eso va a pasar, lo vamos a desarrollar en la próxima clase, a partir de 1935. Pero, ¿qué pasó entre 1927 y 1935? Si en 1890, que fue una crisis económica que repercutió en los ingresos del Estado federal y derivó en todo esto, en 1929 tenemos otra crisis internacional. No solo una crisis internacional, sino que cambia el paradigma a nivel internacional acerca de el rol de la administración del Estado en la cosa, en cuestiones económicas. Iba a decir otra cosa, pero digo solo eso. ¿Por qué? Porque hasta 1929, ¿cuál era el paradigma hegemónico? Bueno, el Estado no tiene que intervenir porque el mercado con la libre asignación de recursos llega a los equilibrios óptimos. Alguna vez habrán escuchado el óptimo de Pareto, la libre asignación de recursos productivos, llegamos a los niveles óptimos. Eso en 1999, a partir de 1929, queda por el suelo. 1929, crisis de Wall Street. Alguna vez lo habrán escuchado. Lo mismo, una crisis que empieza en Estados Unidos se derrama en todo el sistema internacional. Y de una recesión nos movemos a una gran depresión. Y el desempleo en Estados Unidos del 25 puntos porcentuales, en Inglaterra, en Alemania. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Bueno, empieza a pasar que el Estado tiene que intervenir para restituir los equilibrios del Políticas, mercado. las políticas keynesianas serían, ¿no?
Las políticas, pero ¿qué dicen las políticas de keynesianas? Che, Keynes, ¿qué le va a estar diciendo? Volvemos al equilibrio, en el mercado de trabajo, donde se ofrecen y se demandan factores de trabajo, ¿correcto? Ese es el mercado de trabajo. Ofrecen y demandan trabajo. Cuando no hay equilibrio, ¿por qué? Porque hay una crisis económica. Perdón que me meta en economía, pero para que se entienda. Cuando hay una crisis económica, se va a demandar menos empleo, ¿correcto? ¿Alguna vez vieron una curva de oferta y demanda del mercado de trabajo? La oferta es una curva positiva, porque a mayor salario uno ofrece más trabajo, y la curva de demanda es negativa, porque quienes demandan más trabajo, que son los empleadores, van a demandar más trabajo cuando el salario sea bajo. Cuando se cruzan las curvas, hay un equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Qué te dicen los clásicos? Cuando hay una crisis internacional como la de 1929, se va a demandar menos trabajo, ¿correcto? Entonces la curva de demanda de trabajo se va a desplazar hacia abajo y hacia la derecha. ¿Qué tiene que pasar con la oferta de trabajo? Y también se tiene que desplazar para encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque los precios son flexibles. ¿Qué es lo que pasa así rápidamente dije el mercado de trabajo, el equilibrio del mercado de trabajo? ¿Qué pasa entre 1929 y 1938? El mercado no encuentra su equilibrio. ¿Por qué? Porque los precios en la economía, al parecer no, efectivamente la realidad está mostrando que no son automáticos ni son flexibles. Los precios de las mercancías y los precios, como por ejemplo el salario. El salario no es flexible y no se mueve rápidamente como lo esperaba la teoría económica. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Estado? Va a decir Keynes. Che, si el mercado no puede volver libremente al equilibrio, tiene que haber una intervención, se tiene que estimular la demanda para poder volver al equilibrio. La intervención del Estado restituye el equilibrio del mercado de trabajo. Eso es lo que dice Keynes en materia económica. Pero a su vez, el paradigma va a ser el rol del Estado en la sociedad, no en la economía, en la sociedad. En 1930, que tenemos nuestro primer golpe de Estado, además, el Estado empieza a organizar un montón de aspectos de la sociedad. El Estado, por ejemplo, la Junta de Carnes, la Junta de Granos. Bueno, estamos bajo una dictadura, pero empiezan a regular y controlar a los sindicatos. Y esto, en nuestra materia, se constituye el Banco Central. Estamos en la época donde en 1935 surge el Banco Central de la República Argentina. En este clima de época, en este nuevo paradigma, es cuando, bueno, ¿quién va a organizar cómo, cuánto y cómo se distribuye? Bueno, las decisiones centrales del Estado federal. En ese clima de época, situados históricamente en ese clima de época, es que surgen las primeras leyes nacionales de coparticipación en 1935, que en los textos de referencia tienen el número de ley. No nos interesa que se sepan de memoria todas las leyes nacionales que empiezan en 1935, pero sí esto que es muy central, que ya lo habíamos dicho, que lo tengo por acá. ¿Están viendo mi pantalla? 1935, ahí tiene la ley. La ley 12.139, la unificación de impuestos nacionales e internos. ¿Qué es lo que le decía? Cuando se sanciona esta ley nacional, las provincias se comprometen a eliminar todos los impuestos internos que dupliquen lo que se define a nivel nacional. Porque ahora la organización centralmente está en la mirada del Estado Nacional. A partir de 1935 es cuando surge esto de la distribución primaria y la distribución secundaria. ¿Se acuerdan que lo vimos en la primera clase? A partir de 1935 surge esta forma de distribuir lo recaudado, que se define a nivel nacional. Va a haber una distribución primaria
que es cuánto queda nación, cuánto queda provincias. Fíjense, en 1935, ¿cuánto le corresponde a nación? 82,5. ¿Por qué tanto? Porque nación, acuérdense que tiene territorios nacionales y que para 1935 las provincias son los 13 ranchos y Buenos Aires. Es un dato muy importante. Y provincias se quedan con el 17,5%. Y si ustedes miran la evolución de cuánto le queda a las provincias desde el 35 hasta 1968, que es el último dato que agrega ahí, ¿qué es lo que van observando? Que va aumentando desde el 17,5 que tenía en 1935, llega a tener en 1951 el 51,2% de la recaudación. Este dato. ¿Lo ven? ¿Cómo se explica ese salto? En todo caso del 21 al 52,2. Porque en 1951 se provincializan los territorios nacionales. Y ahí se constituye como provincia Formosa, Misiones, los territorios nacionales, que eran 3 o 4, se organizan en provincias, se provincializan. Por lo tanto, hay más provincias y por lo tanto las provincias se quedan con mayor parte de lo recaudado a nivel nacional. Por eso se explica el salto del 21 al 51. Entonces, para ir cerrando, a partir de ahora no nos va a interesar mucho en las leyes que van a ir definiendo estas cantidades en la distribución, sino lo que nos va a interesar es tratar de pensar, situados históricamente, cómo podemos pensar los cambios de acá a acá o los cambios que se van dando a lo largo de estos años para ver por qué se distribuye como se distribuye la renta que se genera. Para finalizar, me quedo con este gráfico, que es como a modo de resumen los periodos de largo plazo que les decía. Doble imposición, primeras leyes de coparticipación, criterios devolutivos. Si pueden, lean el texto de referencia y traten de ver qué es esto de los criterios devolutivos, que empieza en 1935. Para compararlo con los criterios redistributivos que hay en 1973. Las próximas clases vamos a tratar de explicar por qué son y por qué pasamos de criterios devolutivos a criterios redistributivos. Y para eso tenemos que tratar de sumar elementos históricos para pensar la estructura del Estado Nacional entre 1935 y 1973. Es un montón, pero en 2 clases lo desarrollamos. Bueno, detengo la presentación. Hasta acá la clase de hoy, creo que fue desprolija por los cortes de luz, pero espero que se haya entendido lo de la separación de fuentes y la doble imposición a partir de 1890 y el fallo de 1927, 30 y pico años después. Y después el corte que hacemos y por qué lo hacemos en 1935, cuando se empieza a centralizar las decisiones de la organización tributaria en el Estado Nacional. Eso es lo más importante para lo que viene. La clase que viene, si quieren me pueden presentar algunas dudas y digo algunas cosas que me quedaron en el tintero de la clase de hoy y ya avanzamos para el siglo XX. ¿Les parece? Bueno, Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta, algo? Estamos. Bueno, muy bien, listo. Que tengan buena semana. No sé cuándo nos volvemos a ver, si
el lunes que viene o cuando. Cualquier cosa les aviso por WhatsApp. Chao, Gracias, gracias. profe Lau, gracias. Chao, buenas tardes. Chao, gracias. Gracias. Todos.